César de Bus. Mis padres fueron de origen italiano. Mi padre Juan Bautista de Bus y mi madre Ana de la Marca. Pero por circunstancias y por planes divinos de Dios yo nací en Cabairón, en Francia, el 3 de febrero de 1544. Años en que el mundo cristiano se encontraba en una crisis, una de las crisis más grandes de toda la historia. No solo una crisis doctrinal y religiosa, sino también una crisis de civilización. En este mundo lleno de tormentos llegué yo. El mundo se abría poco a poco a las culturas y a las ciencias, pero sobre todo se dejaban caer al reino del placer, al reino del libertinaje. De niño recibí una instrucción en casa. Desde pequeño se veía en mí una gran vocación al sacerdocio, pues destacaba por una gran piedad, por una gran apacibilidad de carácter, pero sobre todo por una gran devoción a Nuestra Señora y a Nuestra Señora la Virgen Santísima. A pesar de tener la corta edad de 14 años, fui admitido con los hermanos penitentes de la ciudad, cuyo objetivo era imitar a nuestro Señor Jesucristo en todos sus sufrimientos y en todas sus humillaciones, para después unirlas a su sagrada pasión. Pero un año después, en 1562, cuando tenía 18 años, tuve que salir. Salir no por gusto, sino por obligación, pues la Iglesia se encontraba en guerra. Tenía que defender la verdadera religión. Tenía que defender a la que en un futuro sería mi santa esposa, la Iglesia, en la guerra contra los protestantes de Francia. Gracias al gran destacamiento que tuve como soldado, mi hermano Alejandro, que vivía en la corte y era uno de los estimados del rey, me llamó. Me prometió fama, me prometió amigos y me prometió fortunas. Herida mi alma por la guerra, me dejé deslumbrar ante tales promesas y acepté. Pero no acepté por un deseo realmente de servir a Dios, sino movido por un espíritu mundano, el deseo de tener ambiciones, el deseo de tenerlo todo, la sensualidad que atraían aquellas promesas. Poco a poco fui cayendo en una caída espiritual que fue brutal e inminente, como quien se avienta a un precipicio sin tener un fondo. Sumando a esto la decepción de mis ambiciones, se me prometieron riquezas, no me dieron nada. Se me prometieron grandes cargos, era el más bajo. Se me prometieron amigos, nadie hablaba conmigo. Se me prometió fama, nadie hablaba de mí. Frustrado, humillado y con un gran remordimiento de conciencia me mudé a vivir a Aviñón, pero no para cambiar, sino para seguir con una vida llena de pecados, los peores pecados que te puedas imaginar. Pero en el año 1573, con la muerte de mi padre y 6 meses después con la muerte de mi hermano mayor Carlos, decidí regresar a Cabairón para visitar a mi madre, buscando encontrar algo mejor, la conversión. En el camino conocí a una viuda analfabeta que se llamaba Antonieta, la que nadie quería, pero que todos ayudaban. Esta viuda me pedía que leyera diariamente la vida de todos los santos, y en cambio ella me ayudaba a orar y me ayudaba a meditar. Todos los días cuando yo salía de su casa, ella me decía: ¿y a dónde vas? Yo le respondía: ¿y a ti qué te importa? Así pasó un año, hasta que un año después salieron de su boca sabias palabras que me hicieron cambiar. ¿A dónde vas? ¿Y a ti qué te importa?, le volví a responder. ¿Vas a buscar ocasiones de pecado como si no hubiesen suficientes ya? Recuerda que de Dios nadie se burla. Él te está buscando y tú no te dejas encontrar. Él te llama y tú no paras de huir. De Dios nadie se burla. Estas palabras cambiaron algo dentro de mí. Me hicieron sentir un verdadero deseo de conversión. Y apenas unos pasos fuera de su casa, y oh milagro, Nuestra Señora la Virgen Santísima bajó de los cielos, tan bella como siempre. Sin decir una sola palabra, caí inconsciente al suelo.
como si me hubiera golpeado la gracia. Una vez que recobré el conocimiento, fui inmediatamente a visitar a Antonieta. Le conté de mi deseo de conversión. Ella me llevó a conocer al obispo y yo, un sastre y el sacristán de la iglesia, del que todos tomaban como un fanático loco. Y yo no fui la excepción la primera vez que lo conocí. De él desprendía una paz y era una muy buena compañía para mi salvación. Una de las tantas veces que acompañé a Luis, conocí al padre Pedro Pepe, el sacerdote que cambiaría mi vida. Este sacerdote, por su experiencia espiritual, por su discernimiento y por su prudencia, me fue de gran ayuda para la conversión. Yo sabía que la lucha era difícil, porque tenía todas las cosas que amaba, ahora odiarlas y repudiarlas. Todas las cosas que yo evitaba, ahora abrazarlas hasta amarlas. Una de las tantas veces que iba con el padre, caí en una gran ocasión de pecado, y pasando frente al convento de las Madres Clarisas, escuché que cantaban el oficio de maitines. Me detuve un momento a escucharlas. De pronto sentí lleno de vergüenza y de odio contra mí mismo por aquel pecado que había cometido. Lleno de vergüenza, caí inconsciente. Me levanté y fui a buscar al padre. Ese fue el punto culmine de la conversión. El padre me aconsejó seguir los ejercicios espirituales de San Ignacio para tomar una vocación. Acabados estos ejercicios, tomé la vocación al sacerdocio. Estudié y me ordené sacerdote en 1582. La primera misión que se me encargó fue ser el canónigo de la Catedral de Aviñón, lugar donde se me conocía por ser un pecador y el centro de escándalos. La gente quedaba deslumbrada, pues ahora veía que aquel que antes amaba los pecados y los incitaba, ahora los condenaba en lo alto de un púlpito celebrando la Santa Misa. Reformé el clero de los religiosos e hice muchos argumentos en contra de los protestantes. Pero yo sentía que el Señor quería algo más de mí, no era todo. ¿Y dónde lo iba a encontrar si no iba a ser en la soledad y en la oración solo con Dios? Con permiso del obispo, subí a lo alto de las montañas de Cabelón para volverme ermitaño. Le pedía a Dios, le suplicaba y le oraba que me dijera qué era lo que quería de mí. Hacía penitencias hasta enfermar ahí solo, casi muero unas cuantas veces. Hasta que 3 años después, el Señor me dijo lo que quería. Él quería que fundara la congregación de los padres de la doctrina cristiana, para ayudar a todos aquellos de los que nadie se acordaba, para catequizar a todos aquellos desdichados que no tenían la catequesis. Lleno de conocimiento exquisito, el íntimo de nuestro Señor Jesucristo, bajé para viajar para toda Francia. Buscaba a aquellos cristianos que tenían una verdadera vocación para enseñar. Busqué a todos aquellos que no estaban cristianizados. Escogí a 5 sacerdotes para después fundar en ellos la congregación de los padres de la doctrina cristiana. Y 2 años después fundé la congregación de las hermanas de la doctrina cristiana para mujeres. Estas 2 congregaciones, el objetivo de estas 2 congregaciones era acoger a todos aquellos pobres, a todos aquellos desdichados que nadie quería, a todos aquellos los que los ricos repudiaban. Tiempo después me hicieron rector y superior general de aquellas 2 congregaciones. Una gran alegría para mi corazón ser superior de 2 congregaciones que yo mismo fundé. Pero el Señor no lo quería así. Me hizo enfermar gravemente, impidiéndome tomar aquel cargo. Aquella enfermedad se agravó continuamente hasta tal punto de dejarme totalmente ciego. Aún así seguía confesando y seguía predicando. La gente decía que cuando yo predicaba, el rostro se me iluminaba y el corazón se me inflamaba. A menudo terminaba con una frase: no he visto ni he leído nada comparado a lo que Dios me ha mostrado desde que estoy ciego. Aquella enfermedad se agravó.
Y un 15 de abril de 1607, en la mañana de Pascua, como yo había predicho, mandé a llamar a todos mis sacerdotes. Me despedí con unas últimas palabras. Educar en la fe, hermanos míos, educar en la fe es hermoso.